Se me escucha bien, ¿verdad? Creo que mejor que con micrófono, mejor con micrófono, ¿verdad? Sí. Venga, gracias. Buenos días. Gracias por asistir a esta presentación. Para mí es importante. Mucho ruido. A ver, un poquito mejor así. Es importante porque yo especialmente soy feliz compartiendo conocimiento y lo que vamos a escuchar hoy es muy importante. Sobre todo porque podemos ayudar a muchas personas. Y ahora os explicaré por qué. Como veis aquí, vía principal de la salud. ¿Qué es la vía principal de la salud? Nos acordamos siempre del hígado, de la vesícula, de los riñones, pero no nos acordamos muchas veces de una parte importantísima de nuestro cuerpo, que es la circulación sanguínea. Pensamos en circulación sanguínea, nos acordamos de tensión arterial, nos acordamos de las arterias, de las venas, pero no de una parte fundamental. No sé si se baja el volumen o alguna manera. No sé. Se escucha bien, vale. Y esa parte importantísima que, como os he dicho, es la microcirculación sanguínea, y luego veréis. Entonces, me gustaría que después de esta charla os llevaseis unos conceptos importantes de la importancia de la microcirculación sanguínea en el organismo y cómo nos puede influir el tenerla o no tenerla correctamente. Bien, ¿qué es la terapia físico-vascular? Yo soy terapeuta hace ya más de 15 años y con esta terapia llevo trabajando en consulta 2 años con resultados magníficos. Y si tuviese que definir qué es la terapia físico-vascular, diría que es una terapia que activa la microcirculación, provocando en las células sanguíneas una activación y una mejora muy sustancial, con lo cual conlleva al alivio del dolor y una mejora en general de todo el organismo. Bien, ¿quién no conoce esto? Creo que todos hemos pasado por fases así, en la que hemos comido, aunque estamos en una feria de productos naturales, pero en algún momento hemos tomado comida rápida, hemos sufrido ruido que nos afecta a nuestro organismo, toxinas ambientales, el maldito estrés que nos afecta a todos en algún momento, la falta evidentemente de actividad física y una sobrecarga de estímulos. Todo esto provoca enfermedad. Entonces yo siempre digo que el objetivo para la mayoría de las personas es envejecer sanos, porque todos tenemos que pasar todos por el paso de los años, pero y con vitalidad. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? Para que pongamos en valor el ser humano y lo que somos cada uno de nosotros, es importante que sepamos que cada uno de nosotros, como os he dicho, tenemos entre 80 y 100 billones con B de células. Se producen 500.000 billones de moléculas de proteína por segundo y producimos, para que veáis que somos un gran laboratorio andante, 21 trillones de procesos químicos por segundo. Esto sucede en nuestro organismo, cada segundo, con lo cual es vital que nuestro sistema circulatorio funcione perfectamente bien. Bien, ¿y qué es lo que hace que nosotros nos movamos, respiremos, hablemos, podamos dormir? Pues la energía celular. Las células son los que nos dan la vida. Las células necesitan energía celular, lo llamada ATP, que es el trifosfato de adenosina, que en cada uno de nosotros produce, depende de la demanda energética, entre 40 y 75 kilos de ATP al día. Voy a poner un ejemplo muy gráfico para que podáis entenderlo mejor. Comparo aquí, para que entendáis cómo funciona el metabolismo celular, comparo una célula con una estufa de leña. Los dos necesitan combustible, ¿verdad? La estufa necesita leña para poder funcionar y en el caso de la célula necesita nutrientes. Por eso la calidad de la comida que comemos es fundamental. Pero también en ambos casos necesita oxígeno, porque si la estufa no recibe oxígeno, la leña no ardería. Y en el caso de nosotros, con nuestras células, igualmente necesita oxígeno. Esto produce energía, lo que decíamos antes. En el caso de la estufa de leña produce calor y en el caso de la célula produce ATP, el trifosfato de adenosina que os he comentado anteriormente. Pero hay algo muy importante, que es la evacuación de residuos. En
el caso de la estufa de leña, si nosotros no quitásemos la ceniza de la estufa de leña, ¿qué pasaría? Que no podríamos meter más leña y que evidentemente no ardería nada más. Y en el caso de la célula, y aquí sí que incide especialmente y luego veréis por qué, en el caso este pongo lactato. El ácido láctico, cuando hacemos ejercicio y hacemos deporte, nuestro cuerpo elimina un residuo que se llama lactato. Es fundamental que nuestro cuerpo elimine esto. Es como si nosotros no tirásemos la basura de nuestras casas. ¿Qué pasaría? Porque producía fermento, bichos, mal olor. Esto lo produce nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo no produce eliminación de residuos, se producen inflamaciones. Y luego veremos cómo nos afecta. Bien, nutrición celular. Todo el oxígeno que respiramos, todos los nutrientes que tomamos, todas las vitaminas, todo aquello que nos inyectan, todos los productos naturales que tomamos, todas las pastillas que tomamos, a ver, ¿quién me dice por qué medio accede a nuestro organismo? ¿Cuál es la única vía de circulación para que nuestro cuerpo lo asimile? Exactamente, el sistema circulatorio, efectivamente. No hay otro. Por eso es tan importante nuestro sistema circulatorio. Y esto es muy importante, que sepamos que de las más de 45.000 enfermedades que hay en el mundo, la mayoría de ellas están asociadas a una microcirculación alterada. Y aquí vais a ver la importancia y el valor que tiene la microcirculación sanguínea. Perdón. Del 100% de la circulación sanguínea, a ver, ¿aquí mejor? Aquí mejor, vale. Del 100% de la circulación sanguínea, el 74% es microcirculación. Nos acordamos, como os he dicho antes, de las arterias y de las venas, pero de las micro, que son capilares, vénulas, arteriolas, esto supone un 74%. El 11,5% son arterias y el 14,5% son venas. Y para que veáis el volumen que tenemos en cada uno de nosotros, si nosotros pusiéramos esos capilares extendidos en la tierra, podríamos cubrir una superficie de 7.000 metros cuadrados, lo que ocupa un campo de fútbol. Eso es lo que tenemos cada uno de nosotros en nuestro interior. Pero si lo pusiéramos uno tras otro, en línea, podríamos dar la vuelta al mundo 2 veces y media. 100.000 kilómetros de capilares tenemos. Pensad que un capilar es 1/3 de un cabello, para que veáis el diámetro que tiene. Bien, vamos a ver un pequeño vídeo. Aquí no se ve bien, pero no se escucha. Bueno, a ver un momentito. ¿Lo puedo recuperar? Aquí informo un poquito que la red de capilares se extiende por nuestro organismo repartiendo todos los nutrientes, ¿no? Pues aquí podemos ver mejor cómo funciona nuestra circulación sanguínea. Tenemos arterias y venas. Si os fijáis aquí, tenemos vasos grandes, ¿verdad? Arterias y venas. Del corazón sale la arteria y retorna por la vena. Y entre ellas tenemos las arteriolas y las vénulas. Y entre ellas tenemos los capilares. Todo esto es microcirculación sanguínea. Todo esto. Esta imagen es impresionante, pero es importante que la veáis. Cuando vamos un día a una urgencia por una presión en el pecho, nos hacen una prueba que se llama angiografía. En una angiografía se ve esto. Se ve exactamente. Estos son vasos grandes. Pero no se ve esto. Esto es lo que es realmente el corazón. Estos son capilares. Cuando tenemos un infarto, se produce exactamente aquí, en estos capilares. Esto es invisible en una angiografía. Te mandan a casa, usted tiene una presión, bueno, puede ser estrés, tal, pero después muchas veces muchos pacientes, cuando están en su casa, les da el infarto. Esto es un corazón real, un corazón plastinado, que es una prueba que hizo el doctor Hagens en Alemania, que creó un instituto de plastinación, y en el que exactamente lo que hace es plastinar, separa los organismos, el sistema celular, el sistema venoso, el sistema muscular, el sistema nervioso.
Bien, ahora yo pregunto una cosa. Que tenemos, a ver si funciona bien, aquí, el maravilloso corazón. El corazón que funciona solo, ¿verdad? No tiene pila, no tiene electricidad conectada a la red, aunque tiene impulsos eléctricos. Pues el corazón tiene un tiempo promedio de funcionamiento de 657.000 horas. Cuando un motor de un coche tiene aproximadamente una duración de 5.000 horas. Circulan por él cada día 5.000 litros de sangre. Perdón, entre 8.000 y 12.000. Tenía yo mala cifra. Entre 8 y 12.000, dependiendo de un deportista. Y ahora pregunto, ¿yo ese pequeño corazón capaz de hacerlo solo? ¿Qué pensáis? Yo mido 1,90 y mi corazón, cuando bombea a la planta del pie, llevará sangre, pero no es suficiente. No es capaz de llevarlo solo. Necesita de los colaboradores, de esos capilares, de esa vasomoción arterial. Voy a saltarme esto, no se ve bien el vídeo. ¿Ves ese movimiento? Ese es el movimiento del que os hablaba antes. Es el movimiento de vasomoción que sucede en nuestras arteriolas, ese movimiento independientemente del movimiento del corazón. Entonces, en una persona sana sucede entre 3 y 5 veces por minuto. Da igual que hagamos ejercicio, no va a aumentar. Y una persona que no está sana ocurre una vez cada 10 minutos. Por eso hay veces que ves ancianitos andando que no pueden andar. Eso tiene su microcirculación alterada. Cuando tenemos nuestra microcirculación alterada, estamos cansados, nos duele la cabeza, no podemos concentrarnos y lo achacamos a muchas cosas, pero en el fondo hay un problema de base microcirculatorio. Pues este movimiento que habéis visto antes, de pulsación, es lo que hace exactamente la arteriola. Se produce un movimiento independiente, como os he dicho, del movimiento de corazón. Aquí lo podéis ver mejor. Esto es una grabación que se hizo en el Instituto de Microcirculación de Berlín. De hecho, hay muchos médicos, cuando estoy en conferencias o en congresos, cuando hablo de este tipo de terapia, que se quedan sorprendidos porque hay muchos que dicen, es que esto no lo han dicho en la carrera, pero no nos acordamos. No se acuerdan de esto. Y es importante, porque actualmente la medicina no trabaja en la microcirculación sanguínea. Trabajan en mejorar vasos, arterias, venas, los ateromas de colesterol que se producen en los vasos grandes, pero no nos acordamos del 74% que es más importante que el resto de nuestra circulación. Si os fijáis aquí, esto es una prueba que se hizo con microscopía intravital en el Instituto de Microcirculación de Berlín, de más prestigioso a nivel mundial. Aquí veis ahora cómo se empieza a contraer. ¿Os fijáis aquí? ¿Cómo se empieza a contraer? Esto es una arteriola. Se contrae, esto en tiempo real. Se contrae y ahora posteriormente vais a ver cómo empieza a dilatarse. Aquí está con movimiento acelerado, se contrae, se dilata. ¿Lo veis? Aquí lo veis muy claro. Es importante que este vídeo me encanta porque sabemos claramente cómo funciona ese movimiento de vasomoción, movimiento de pulsación. Bueno, este vamos a alterarlo. Bueno, en el año 2016, ya la Asociación Americana del Corazón, una asociación muy prestigiosa en Estados Unidos, ya decía que las enfermedades de los pequeños vasos son el punto de partida de grandes enfermedades, tales como hipertensión, diabetes, que está siendo cada vez una pandemia, me preocupa mucho, apoplejía, que son los ictus, que también hay cada vez más, infartos de miocardio, demencias y otras enfermedades del cerebro como son Alzheimer y Parkinson. Bueno, esto lo voy a saltar para que son estudios más en profundidad. Bueno, la terapia físico-vascular es una terapia que aplico, como os he dicho, en consulta hace 2 años. Con esto he conseguido en pacientes, y se han conseguido en 30 días de tratamiento, hasta un 27% de mejor vasomoción. Es decir, podemos mejorar la vasomoción en la persona hasta esa cifra, hasta un 29% de mejor flujo sanguíneo en la microcirculación, hasta
hasta un 31% mejor reflujo venoso y hasta un 29% de mejor oxigenación. Estos son datos tremendos. Aquí lo veis muy fríos, pero pensad que un deportista necesita 0,05% más de oxígeno para ganar una competición. Y aquí estamos aportándole muchísimo más oxigenación. ¿Y dónde actúa la terapia físico-vascular? Pues actúa aquí, en la arteriola. Y evidentemente, cuando actúa aquí, indirectamente trabaja en la zona de los capilares, donde nuestras células, que como veis están muy contentas, muy saludables, están recibiendo nutrientes y oxígeno y eliminan esos puntitos negros, como veis aquí, que son los desechos metabólicos, de los que hablábamos antes. Este vídeo es espectacular. Aquí vais a ver clarísimamente cómo funciona esta terapia físico-vascular en una persona con la microcirculación alterada. Esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Todos ahora mismo estáis sentados y ahí estáis limitando el flujo sanguíneo correcto del cuerpo. Hasta estando yo de pie, por la tensión que tengo simplemente del brazo, estoy limitando y estoy provocando una tensión en mi cuello. O sea que constantemente estamos limitando esa vasomoción. Fijaos aquí cómo va de forma muy lento este movimiento. Bueno, pues vais a ver en solo 2 minutos cómo cambia la circulación. Así es como tiene que ir, no así. Esto es antes del tratamiento con Bremer y esto es posteriormente al tratamiento con Bremer. Habéis visto el cambio tan importante como ha sido, ¿no? Me gusta mucho este ejemplo porque somos como un árbol. El árbol tiene raíces y estas raíces, si no tienen buenos nutrientes y no tienen buena oxigenación, pues ocurre como en este árbol, que está seco. Las ramas se secan, se pudre. En cambio, si tenemos buena circulación, si tenemos buena producción de energía y los mecanismos de regulación funcionan y activamos una cosa muy importante que todos tenemos, vamos a ver un poquito más atrás, esto. El médico que tenemos en cada uno de nosotros, nuestro sistema inmunitario. Hay una frase que siempre digo que a los médicos no les gustan, es que los medicamentos no curan. Los medicamentos activan nuestro sistema inmunitario para que provoquemos esa chispa que a nosotros nos falta, esa bombilla que no está encendida y nuestro cuerpo sea capaz de curarse solo. Cuando tenemos un resfriado, un proceso vírico, no tenemos que tomar antibióticos, ¿verdad? Nuestro cuerpo pasa ese virus. El sistema inmunológico, depende de si está más fuerte o menos fuerte, será capaz de pasarlo en más tiempo o menos tiempo. Pero nuestro sistema propio del cuerpo, este médico que tenemos interiormente, el que cura ese virus. Aquí os voy a ofrecer también otro vídeo muy bueno, en un paciente con un colon que vino a consulta y tenía el colon con un estrés crónico de mucho tiempo. El estrés, como os he dicho, afecta. Y aquí veis, vamos a ver, ahora, si me deja. Venga, yo no lo toco más. Un paciente con estrés crónico. En este caso, cuando sufrimos estrés, se limita mucho la vasomoción de nuestro organismo. Hay gente que somatiza, como siempre decimos, en el intestino, gente que somatiza en la cabeza, gente que somatiza en los riñones. Pues en este caso, este señor, si os fijáis aquí tenéis una vénula, una arteriola y un capilar. A los 3 minutos de estimulación, mirad cómo cambia. La vénula, la arteriola y el capilar. Ya empieza a estar profundido. Estos son glóbulos rojos que empiezan a circular. Y ese movimiento de pulsación, ese bombeo que está haciendo, es el bombeo que está produciendo esta terapia. A los 6 minutos, mirad lo que ocurre. Ya empiezan los glóbulos blancos a circular, con lo cual el sistema inmunitario empieza a mejorar. Y la circulación automáticamente empieza a mejorarse en todo nuestro organismo. Esto ocurre en el intestino de este señor, pero cuando aplicamos la terapia, funciona en todo nuestro organismo. Pensad que tenemos, fíjate cómo está ahora mismo, los 30 minutos después de la terapia. La terapia son solo 8 minutos. Cuando termina la terapia, tiene el cuerpo esa memoria
durante un tiempo determinado, evidentemente, pero está ya perfectamente irrigado. Así es como tiene que ir el cuerpo. Pensad que nuestro cuerpo está totalmente microcirculado. La única parte que no tiene microcirculación sanguínea son la parte dura de las uñas y el pelo. Nos quitamos un pelo y eso no tiene microcirculación. El resto está totalmente microcirculado. Por eso veis la cantidad, los 100.000 millones, los 100.000 kilómetros que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Aquí veis el antes y el después, espectacular. Actualmente no hay en la medicina nada, ninguna terapia que llegue a mejorar la microcirculación sanguínea como hace terapia Böhmer. Aquí también tengo otro ejemplo muy gráfico de otra parte de un sistema digestivo. Esto, como os he dicho, se hace con microscopía intravital, una terapia muy compleja, una técnica muy compleja. Aquí se ven células y veis cómo esta parte, este capilar, está muy lento. Como poco a poco se va provocando un movimiento de pulsación que hace que se vaya como desatascando todos esos capilares. Aquí veis las células. Depende cómo tengamos la zona, las células se alimentan o se necrosan. ¿Veis cómo pasa? Automáticamente se provoca ese desatasco y automáticamente empieza a mejorar ya la microcirculación. Fijaos qué maravilla. Esto es una publicación de un médico alemán. Que va muy rápido. Bueno, hay un grupo de personas especialmente afectadas por cuando tienen la microcirculación en mal estado, que son los diabéticos. Os decía que me preocupan cada vez más porque yo cada día recibo en consulta cada vez más diabéticos y cada vez más jóvenes. Hablo mucho del azúcar, de los institutos y la importancia que tiene comer bien. Por favor, hay azúcar en todo, como sabéis, de esto podríamos hablar horas, pero la influencia de la diabetes limita muchísimo a las personas. Les afectan a nivel orgánico, sus riñones, pierden visión, para perder ya la vista totalmente, a nivel de reproducción sexual pues también afecta, a nivel hepático. Entonces se hizo una prueba en personas diabéticas. En 20 de ellos se les hizo solamente entrenamiento, es decir, tenían que andar todos los días una hora, que es el primer grupo, la